¿Qué tal? Parece que la reforma fiscal está teniendo sus primeras consecuencias en lo que se refiere a planes de pensiones, y es que por primera vez en los últimos 5 años los planes famosos de previsión asegurados, bueno, pues están viviendo desembolsos negativos y ese flujo está yendo a parar precisamente hacia los planes de pensiones privados. Vamos a hablar hoy con Pablo Nortes, que es analista de Tresi, de Sociedad de Valores, para ver si efectivamente esto es así o si existe una justificación detrás que no tiene nada que ver con los cambios legislativos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues es verdad que estos PPAs famosos, se va todo a los PP, ¿no?, que llamamos algunos, ¿y por qué? ¿Es por la reforma fiscal o tiene algún que otro tipo de justificación? Bueno, en primer lugar tenemos que diferenciar la naturaleza de ambos productos. Por un lado, los PPAs son seguros y por tanto tienen un capital garantizado al final de un plazo, de ese periodo de inversión que se realiza, mientras que los planes de pensiones no son seguros y por tanto el capital no está garantizado. ¿Qué nos encontramos? En los PPAs lo que se realiza es una estimación de la rentabilidad que se le va a dar el inversor y se le va a garantizar durante ese periodo de tiempo. ¿Vale? Si quiere salir, lo que va a tener que salir es a precio de mercado, eso le puede beneficiar o posiblemente penalizar. En el caso de los esta forma de estructurar la cartera y de calcular con los cupones que va recibiendo el PPA la rentabilidad que se le va a dar al inversor hace que los productos típicos en los que invierte, que son de renta fija, en un entorno de tipos tan bajos como el que estamos en estos momentos, hace que pierdan mucha competitividad frente a planes de pensiones que gozan de esa flexibilidad y esa posibilidad de ir invirtiendo en productos o de renta variable o de renta fija según el perfil del inversor y según la estrategia de inversión del plan de pensión. Bueno, pues tiene que ver, por lo tanto, ¿no?, con esa rentabilidad riesgo. No sé si tenéis algún tipo de recomendación respecto a planes de pensiones. Bueno, nuestras recomendaciones van más focalizadas a cada casa. Desde nuestro punto de vista, tanto Aviva como BBVA o Renta 4 son las casas por las que tenemos preferencia en cuanto a planes de pensiones. Venga, pues vamos a hablar de casas, por lo tanto, porque los datos de Inverco, a falta de los datos del último mes de este año, del de diciembre, hablan de que la Caixa es una vez más la gestora que más flujos de inversión ha recibido a lo largo de este año, pero es que son todo bancos, es decir, miramos el ranking y evidentemente las entidades financieras son las que mayores entradas de capital están recibiendo. ¿Esto un poco por qué se está produciendo? Bueno, es reflejo del músculo y de la capacidad de marketing que tienen estas compañías y de la exposición que tienen en presencia física, ¿no?, de entidades. Efectivamente, así es. En cuanto a la capacidad o no de estos bancos o de estas, por contraponerlo a las entidades independientes, que también es el otro gran jugador que no tiene tanta posibilidad para afrontar campañas de marketing como los bancos. Digamos que hay que diferenciar el hecho de que estos bancos tengan independencia o no a la hora de gestionar los productos que venden, ¿no? En el caso de las entidades independientes que no pueden realizar estas actividades comerciales tan fuertes como los bancos, gozan de la capacidad de la gestión independiente, de invertir en cada caso y en cada momento en fondos de inversión que les benefician más o que son los más competitivos en cada momento frente a los bancos, que les es más difícil o que intentan colocar productos en sus propias carteras. Al final siempre la independencia es un valor que se refleja en el cliente. Es cierto, a pesar de que este año quizás esos fondos de autor famosos no les haya ido todo lo bien como se esperaban. Hablamos de perspectivas un poco para el año 2015, ¿no?, porque no sé si tenéis algún fondo en concreto que os guste especialmente, sectores, regiones, etcétera. ¿Por dónde apostáis? Bueno, seguimos siendo bastante constructivos en la renta variable, ¿no? Las compañías presentan mejores balances, su financiación ha bajado, es decir, tienen costes de financiación mucho menores y eso nos hace ser muy positivos. Es verdad que el entorno macroeconómico no está siendo tan favorable como esperábamos, pero bueno, sí que es verdad que parece que hemos tocado suelo. En Estados Unidos ya están retirando estímulos y en Europa pues parece que el mercado espera que el BCE sí que tome medidas. Entonces, desde el punto de vista de inversores más conservadores y moderados, apostaríamos más por compañías de gran capitalización, grandes generadoras de caja, con beneficios estables y ventas estables también, pero para inversores más arriesgados vemos un potencial muy interesante en el sector financiero, especialmente del lado europeo. Es un sector que presenta un potencial muy elevado y
y para clientes agresivos es verdad que asumiendo cierta volatilidad, como hemos estado viendo en los mercados en las últimas sesiones, pero es el que más potencial presenta. Bueno, de cara a la bolsa española, ¿por qué fondos apostarían, digamos? Tenemos preferencia por fondos de convicciones y fondos flexibles. En nuestro caso, los fondos que tenemos presente son el Sidney Tordesillas ICAP Iberia y por otro lado el Mutuafondo. Son fondos flexibles, fondos de convicciones, por tanto van a invertir siempre en las compañías en las que presentan mejores perspectivas de beneficios, mejores equipos directivos y por tanto que sean con mayor claridad, como que es algo en lo que el mercado está empezando a tener muy en cuenta, la capacidad del gestor de evaluar si las cuentas son fiables o no. Y bueno, además tiene la capacidad de gestionar la liquidez, de usar futuros, por tanto son fondos que se adaptan a las diferentes situaciones de mercado y sobre todo a los sectores en los que más atractivo encuentran en cada momento. Además, estos fondos pueden invertir en determinadas ocasiones en las que encuentran valor en Portugal. Y eso es un aspecto diferenciador de muchos de estos fondos. Es más bien renta variable ibérica y no solo española. Exacto. Como otros fondos. Bueno, cerramos por commodities, porque seguimos hablando del petróleo y no sé si desde Tresis consideran que puede ser un elemento desestabilizador un poco de los mercados estas últimas semanas que nos quedan de 2014 y ya con la mirada puesta en enero. Efectivamente está creando muchas turbulencias el hecho de que el petróleo esté en unos niveles tan bajos y eso la principal repercusión lo vemos en compañías energéticas, ¿no? Tenemos el caso de Exxon, que hasta hace poco era la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo y ahora ha pasado al tercer puesto. En el caso de España, bueno, por sectores, evidentemente los más beneficiados serían aerolíneas y por otro lado consumo discrecional. En España no se nota tanto la influencia del precio, la caída tan drástica del precio del petróleo, pero en países como Estados Unidos se estima que unos $2.600 al año las familias destinan esa cantidad a pagar la gasolina. Un descenso tan pronunciado del precio del petróleo, dependiendo de la influencia de los impuestos, podría suponer una reducción de hasta $800 en el consumo. Y eso va al final a renta para las familias y es consumo para las empresas y para las economías. Exacto. Consumo minorista. No sé si tienen algún fondo que digamos, este se puede ver especialmente beneficiado por la caída del crudo o es más bien cosa de ETFs. Bueno, eso es un agregado. Al final vamos más por fondos. Evidentemente, un ETF al final compra una bolsa de todas las acciones y gestión pasiva. Por tanto, apostaríamos más por fondos que sobreponderen tanto consumo discrecional, consumo básico y cierta parte de industriales también. Vale, de acuerdo, pues lo dejamos aquí, Pablo Nortes, gracias por estar con nosotros. Como cada 15 días, análisis de Tresis aquí en Estrategia, resto de información de fondos, en este caso, la tienes siempre en nuestra página web.